Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis conectados ya la mayoría, porque bueno, esto de las redes tiene sus cosas, no os veo. Pero bueno, en definitiva, bueno, buenos días. Y gracias por el interés que habéis mostrado en la invitación que os hemos hecho. De verdad estamos un poco abrumados por el éxito que ha tenido. Y a lo largo del webinar que vamos a presentar hoy, que no va a ser el último, sino que va a ser el primero de un ciclo que queremos hacer sobre los temas de aerotermia que vamos a ir presentando progresivamente, queremos explicaros el porqué de la aerotermia, sobre todo a alta temperatura, el porqué de los elementos que van asociados a ella y cómo dar soluciones a las necesidades que se os pueden plantear cada día más en las instalaciones. En cualquier momento vais a poder utilizar el chat. Justo debajo de la pantalla vais a tener un globo en el que si pincháis podéis hacer las preguntas más oportunas o lo que queráis. Al final tendremos un espacio para debate y para que podáis plantear cualquier necesidad, pero en un principio a lo largo de la charla podéis tranquilamente hacer uso del chat para, bueno, en la medida de lo posible os iremos contestando al momento, ¿no? Veremos un poquito cómo discurre, para ver si es que realmente tenemos capacidad para dar servicio a todas las preguntas. Pero bueno, en cualquier momento, de cualquier manera, al final siempre vamos a tener oportunidad de poder, de una manera más tranquila, poder contestar a las preguntas. Bien, bueno, se trata entonces de presentar todo lo que es una nueva gama de producto, una gama que hemos llamado Dual Clima HT, que son unas máquinas de aerotermia con un conjunto de accesorios que permite una instalación sencilla de estas máquinas y tienen la particularidad de que son máquinas que trabajan a alta temperatura. A lo largo de una hora de vista, prácticamente intentaremos descubrir un poco cómo funciona, por qué funciona a alta temperatura y como os digo, tendremos también ocasión en posteriores webinars para poder aclarar un poquito más detalles más técnicos y más concretos sobre algunos elementos. Sin más, yo soy Colduría, soy el director de postventa y marketing y hoy me acompañan otros compañeros también de mi equipo que van a pasar a presentarse. Buenos días, yo soy Joseba Otaegui, técnico de postventa y bueno, os voy a enseñar un poco las características técnicas de la Dual Clima HT. Buenos días, yo soy Esteban Crespo, técnico en Domusa también para instalaciones y os voy a hablar pues en todas las posibilidades que podemos hacer con la Dual Clima HT y los problemas, bueno, os voy a proponer soluciones a los problemas que os vais a encontrar un poco en la calle. Hola, buenos días, soy John Ezama, técnico de postventa y voy a estar para atenderos las preguntas del chat. Hola, buenos días, yo me llamo José Echeverría, técnico de postventa también, y bueno, os podría ayudar con cualquier duda o pregunta sobre la instalación y funcionamiento de la Dual Clima HT, de la cual aquí detrás tenemos una unidad de 6 kilovatios que al final de la webinar pues vamos a abrir y ver brevemente sus componentes. Bueno, buenos días otra vez. En fin, como os decía, a lo largo de una hora vamos a intentar aclarar el por qué funcionan estas máquinas de la manera que funcionan y un poco poner en situación también todo lo que es un poco el mercado y etcétera, para ver un poquito los motivos por los que realmente tiene tanto interés este tipo de producto, ¿no? Obviamente hay una cosa bastante clara, cada vez hay más usuarios interesados o preocupados más bien por reducir el coste energético de la vivienda y en estos términos hoy en día pues la aerotermia parece que es uno de las tecnologías que quizá más interés tenga. Bueno, más interés y realmente creo que ahora mismo el coste kilovatio más barato es el generado realmente con aerotermia. Bueno, creo no, casi lo puedo asegurar, porque bueno, tenemos que el gas en concreto, pues no estando dentro de la tarifa de último recurso, pues viene a costar como 0,20 euros el kilovatio.
Si estamos en la tarifa de autónomos recursos ya serían otros precios, 0,06, 0,07, pero bueno, realmente son precios altos, teniendo en cuenta que hace poco tiempo estaba a 0,03, pues damos cuenta que prácticamente la factura del gas se puede multiplicar por 7. El gasóleo en sí también, pues bueno, pues últimamente va reduciéndose su precio, se va moderando bastante, pero bueno, el kilovatio podría estar prácticamente en los 0,12, 0,13. Y bueno, y el pellet, bueno, últimamente también está un poco estabilizándose los precios y bueno, y el kilovatio también va bajando de precio, pero bueno, de cualquier manera, pensando un poco en el usuario que le preocupa el coste energético, la aerotermia quizá es la solución mejor para su instalación. Bien, hay que añadir que no en todas las instalaciones se puede instalar aerotermia, porque bueno, normalmente son máquinas que trabajan a temperaturas de impulsión de baja temperatura y los usuarios realmente se encuentran un poquito sin saber qué tecnología es la más conveniente para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, porque precisamente resulta que igual la instalación que tienen no es de baja temperatura y por lo tanto, al final, resulta que los costes no los puede reducir porque no puede instalar aerotermia. Entonces, bueno, este es un poco el contexto, independientemente de que ya desde Europa, esto porque empezamos con que esto no va, esperen un segundo. Esto la tecnología tiene sus cosas. Bien. Bueno, como os decía, la estrategia que tenemos desde Europa, que es un poco la que marca un poco las normativas, luego también de cada país, van en la línea de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En esta línea, la idea es que en 2050 se reduzcan un 80% estas emisiones, o sea que es prácticamente, obviamente habría que eliminar la combustión de prácticamente todos los combustibles fósiles y habría que hacer muchísimas más medidas porque, bueno, ya incluso con la estrategia actual en la que ya las normativas de construcción son mucho más exigentes, pues no conseguimos ni siquiera reducir. Por lo tanto, si se quieren conseguir estos objetivos, mucho tendremos que cambiar también lo que es en el uso y en el diseño de las instalaciones. Pero bueno, en esta tendencia, ahí aparecen varios tipos de energía que son respetuosos con el medio ambiente. Entonces, tenemos como energía que parecía o que es también muy interesante cara al ahorro de emisiones de efectos invernaderos, tenemos las de calderas de biomasa, tenemos la aerotermia, obviamente la energía solar fotovoltaica. Se empieza a utilizar en algunos países el biodiesel, no es muy normal verlo en el mercado nacional. La energía solar térmica estaba también ya en la carpeta y sigue estando en la carpeta. Normalmente se utiliza más para usos de producción de agua caliente sanitaria que para lo demás, porque bueno, las superficies que necesitaríamos serían muy grandes, las acumulaciones serían muy importantes y como energía de futuro bastante clara parece que vamos a tener hidrógeno, ¿no? En Domusa Technic hemos apostado por este tipo de tecnologías, ya llevamos años con ello y tenemos varios productos y varios elementos en cualquiera de ellas. Lo que pasa es que hoy toca hablar de aerotermia y de aerotermia queríamos hablar porque porque aquí además a cuenta un poco de las subvenciones vamos a tener seguramente una movida importante. O sea, Europa de alguna manera está marcando las estrategias de cada país y luego cada país además apoya estos objetivos incluso con subvenciones. Y estas subvenciones vienen ahora más por todas la cantidad de dinero que se ha puesto en circulación para superar los problemas que han generado la pandemia. Y entonces dentro de estas subvenciones de Next Generation tenemos que cualquier caldera de biomasa, cualquier sustitución de caldera por una caldera de biomasa, podríamos conseguir 250 euros por kilovatio, o sea, al final 2.500 euros, o si ponemos una máquina de aerotermia, podríamos
nos podrían subvencionar con 500 euros por kilovatio, siendo un máximo de 3.000 euros. Añadido a esto, que cada cambio de caldera son 480 euros lo que nos aportaría la subvención. Bueno, es un tema, bueno, aparte de esto hay subvenciones por muchas cosas, ¿no? Porque incluso pues, por fotovoltaicas, por suelo radiante, luego cada comunidad autónoma de alguna manera también tiene algunos pluses a las subvenciones por otros motivos, entonces casi que cada comunidad autónoma tiene su propia particularidad, pero bueno, esto es general en todo el Estado, y prácticamente, bueno, al usuario yo creo que es una buena oportunidad porque reduce mucho lo que es el coste de inversión de lo que es una máquina de aerotermia. Bien, como decíamos, ¿qué es la aerotermia? Porque, bueno, supongo que muchos de vosotros ya conocéis el término perfectamente, pero bueno, como tenemos que hablar para todos, la aerotermia realmente es la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente. O sea, parezca o no, el aire ambiente tiene calor, ¿no? Si conseguimos que el aire ambiente, por frío que esté, reduzca de temperatura en algún sitio, hemos aprovechado esta energía. O sea, el aire siempre tiene calor, entonces este aire acompañado de una tecnología de bomba de calor, consigue de alguna manera aprovechar esa temperatura que tiene de manera intrínseca. El aire lo tiene así porque gracias tenemos un sistema solar, tenemos un sol que calienta y esto hace que el aire se caliente, ¿vale? Bien, la cuestión es cómo aprovechamos el calor del aire. Pero bueno, para aprovechar el calor del aire nos solemos basar en un circuito frigorífico, un circuito con un gas refrigerante, está lleno con un gas refrigerante que tiene la particularidad de que sus temperaturas de evaporación son o pueden ser bajísimas. O sea, si tenemos que el agua evapora a 100 grados, en los gases, pues depende de la presión, nos podemos encontrar que incluso son capaces de evaporar a menos cero. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es aprovechar ese cambio de estado del gas para poder absorber la energía que tenemos en el aire. Esta energía del aire, en concreto del aire, pasa a través de un evaporador, que es esta parte que tenemos en la parte exterior, toda esta parte, esa batería que solemos ver en las máquinas y luego en las bombas de calor. Ese aire es capaz de hacer cambiar de estado el gas que hay en el interior, dejando lógicamente energía en el paso, o sea, el aire que entraría por aquí a las temperaturas, imaginaos de 7 grados que puede salir aquí a una temperatura de 2 grados, ha dejado parte de la energía en este cambio de estado del gas, que ayudado luego por un compresor alimentado con energía eléctrica, consigue aumentar todavía más la temperatura del gas, porque aumentamos la presión. Por lo tanto, con muy poco consumo eléctrico, el consumo eléctrico que pueda tener el compresor, conseguimos aprovechar una energía gratuita que es la del aire. Por esto es que las máquinas de aerotermia pueden llegar a tener eficiencias del 6%, 6 y pico por ciento, o sea que con 1 kilovatio pueden llegar a generar 6 kilovatios. Depende de qué condiciones, claro, porque dependiendo de la temperatura del aire, lógicamente tenemos mayor o menor carga aerotérmica. Dependiendo de la temperatura del aire, la máquina podrá dar más eficiencia, incluso más potencia. Todo esto, de alguna manera, se ve reflejado en unas tablas que nos facilitan todas las máquinas, en las que podemos ver sus potencias, sus consumos, sus COPs. Bueno, el COP, para quien no lo conozca, es, al final, la eficiencia, el rendimiento de la máquina para calefacción, ¿vale? Entonces, como veis en esta tabla, para una máquina que está trabajando con 7 grados de temperatura exterior, 7 grados de temperatura al aire y una impulsión de 35 grados, puede tener un COP del orden de 4,47. O sea, por cada kilovatio consumido generaría 4,47. Y podría generar, en este caso, una de 12 kilovatios, una 12 HC, podría generar una potencia de 12 kilovatios. Vale, si trasladamos a una temperatura de menos 2 grados, como veis, la eficiencia de la máquina suele bajar, en este caso es 3,87, y en el caso de la potencia también obviamente baja y son 10,34. Bueno,
En esta tabla, de alguna manera, se suelen ver un poco las potencias, se suelen ver las eficiencias y suele ser, bueno, fijarse a la hora de seleccionar la máquina, porque lógicamente estaremos trabajando en una zona climática más o menos fría. Entonces, a la hora de dimensionarla, pues lógicamente, si estamos en una zona muy fría, pues habría que ajustar la máquina a una potencia superior, ¿vale? De todas maneras, esto es un tema del que no os debéis preocupar demasiado, porque en Domusa tenemos una oficina de estudios que os puede ayudar perfectamente en cualquier dimensionamiento, y cualquier necesidad que tengáis de dimensionamiento os podemos ayudar perfectamente. Bien. ¿Cómo funcionan las bombas de calor aerotérmicas a alta temperatura? Porque este es un poco, ahora mismo, un poco la cuestión más interesante de todos estos, de todo lo que estamos, con todo lo que estamos trabajando. Porque, vamos, las bombas de calor las conocemos de hace tiempo y normalmente, pues, bueno, las bombas de calor con las que se ha trabajado, no quiere decir que no hubiera de alta temperatura, con las que se ha trabajado son de baja temperatura. Son máquinas que normalmente quedan en temperaturas de emulsión de 55 grados. Bueno, esto evoluciona lógicamente según las necesidades del mercado. Nosotros intentamos dar solución a vuestras necesidades y en ello estamos todos los días. Y al final, pues bueno, pues hemos conseguido desarrollar una máquina que funciona a alta temperatura con unas prestaciones parecidas a las que puede tener cualquier caldera de calefacción. ¿De qué depende? Depende básicamente de la temperatura crítica del gas. Como veis, antes hemos hablado de del ciclo frigorífico, hemos hablado del cambio de estado, hemos hablado de las temperaturas, de cómo sube la temperatura en la salida, de todas estas cosas. Bueno, pues aquí tenemos la curva de un gas que es el R32, que es otro gas que no es muy habitual de usar. Nosotros lo tenemos además en catálogo en una gama bastante completa. Y como veis, la temperatura de crítica de este gas son 78 grados. O sea, el cambio de estado ya no se produce a partir de esa temperatura, porque es gas. Ya a partir de 78 grados es gas. Por lo tanto, si no se puede producir el cambio de estado, no puede aportar el aprovechamiento del aire en la medida que os he comentado al principio con el esquema. Tengo un pequeño problema aquí técnico. Esto ya está. Se me había puesto aquí la pantalla encima. Entonces, bueno, viendo que la temperatura del gas es la crítica, es 78 grados, en un circuito de funcionamiento podríamos tener en salida de compresor una presión de 35 bares y con 35 bares podríamos tener una temperatura de impulsión de gas de 60 grados, justo en la entrada del condensador. Es el elemento que va a intercambiar el gas, la temperatura del gas, con la temperatura del agua que va a ir a la instalación, ¿vale? Pues si en la impulsión o en la entrada del intercambiador tenemos 60 grados, en la impulsión del agua difícilmente vamos a poder tener más de 55 grados. Por lo tanto, los límites están marcados por esta curva que tenemos aquí. Si vamos a otro gas, por ejemplo, el R290, la temperatura crítica de este gas son 96,74 grados. Por lo tanto, a una presión de 30 bares, aproximadamente la que hemos visto antes, incluso más abajo, tenemos una temperatura de impulsión de 80 grados. Con lo cual nos podemos permitir tener una temperatura de salida de agua hacia la instalación de 75 grados. Esto hace que con un gas de este tipo la máquina pueda funcionar o pueda dar temperaturas altas, propias de una instalación de radiadores. Hasta ahora, en las instalaciones nos encontramos, en las existentes, nos encontramos seguramente generadores de alta temperatura. ¿Por qué? Pues porque en su día se dimensionaban las instalaciones para emisores a alta temperatura. O sea, se dimensionaban emisores para una temperatura de impulsión de 80 grados, una salida de 60. En instalaciones nuevas, y ya hace un tiempo además que el RITE lo ha limitado, o bien son instalaciones propias de baja temperatura porque son de suelo radiante, o el cálculo de los radiadores se ha hecho con temperaturas inferiores, incluso con medias de 50 grados en lo que marca la RITE. Por lo tanto, en instalaciones nuevas, pues bueno, pues con máquinas de baja temperatura podríamos llegar a funcionar. Ahora, en instalaciones existentes con máquinas de baja temperatura, si es que no ponemos ningún tipo de apoyo, va a ser muy difícil dar servicio y dar confort en
esos momentos en los que la temperatura exterior es muy reducida. Por lo tanto, entendemos que cualquier máquina de alta temperatura sirve para trabajar a baja temperatura, pues perfectamente, no hay ningún problema. O sea, pero para las instalaciones de alta temperatura, lo conveniente sería montar máquinas de alta temperatura, ¿vale? O sea, simplemente porque hay momentos, no vamos a hablar de un funcionamiento continuo, pero hay momentos en los que realmente hace falta trabajar esa alta temperatura. Bien, por otro lado, parece que es fácil porque ponemos un gas R290, ya lo tenemos hecho, pero hay que tener en cuenta también otras particularidades, porque hay otras tecnologías para trabajar a alta temperatura, pero bueno, viendo un poco la tendencia de las normativas y tal, pues bueno, pues intentamos que esto no sea una solución para 2 días, que sea una solución de futuro realmente. Entonces, en Europa hay una cuota de gas, una cuota de gas explorados, que es la que tenemos que tener cualquier fabricante para vender máquinas de aerotermia, bombas de calor. Y justo parece contradictorio, pero en Europa hay una tendencia de que el 2030 va a ser el 21% del 2015 la cuota permitida. O sea, hay un límite de cuota. O sea, nosotros fabricamos máquinas de aerotermia y tenemos comprada una cuota y con arreglo a eso podemos fabricar más o menos máquinas, ¿vale? Entonces, si están reduciendo lo que son las cuotas permitidas, parece que cada vez podamos fabricar menos máquinas. No, esto justo es lo contrario. O sea, lo que pretenden las directivas europeas es que utilicemos máquinas que tengan índices de contaminación más bajos para poder ajustarnos a los límites de cuota que va a tener. Porque cada tipo de gas tiene un indicador, que en español es PCA, lo que hace que consuma más cuota o menos cuota. O sea, un gas que tiene muy poco PCA pues pagará una cuota prácticamente nula. Un gas que tenga mucho PCA pagará una cuota muy alta. A partir de, bueno, hasta el 2020 limitaron el PCA en 2.500 y a partir del 2025, que está a la vuelta de la esquina, van a limitar ese PCA a 150. Y para que os hagáis una idea, el R32, que es un gas ecológico, que es un gas también de un solo componente, tiene 675 de PCA. El R410A, que es un gas que utilizábamos hasta hace de nada, tiene 2088. O sea, daos cuenta con qué números estábamos trabajando hasta hace poquito. Pues el R290, que es el gas que nosotros estamos planteando en toda la gama Dual Clima HT, tiene un PCA de 3. Con lo cual, entra perfectamente en la normativa de futuro, en lo que a futuro se está planteando desde Europa. Y aparte de esto, como os decía, pues tiene ventajas como la temperatura de impulsión y tiene, bueno, incluso necesitamos menos gas refrigerante. O sea, os das cuenta que una máquina de 16 kilovatios aproximadamente tendrá 1,2 kilos. O sea, realmente es muy poco gas el que necesita. Entonces, con todo esto parece que es el gas de futuro y nosotros desde luego apostamos por él. Apostamos por él y además da una ventaja importante y dan soluciones en cuestión de instalaciones de alta temperatura. Bien, pero bueno, como todo, pues no es perfecto. Entonces, el R290 realmente es propano. Entonces, a la inflamabilidad tiene un indicador de lo más alto. O sea, si hablamos que el R32 es una 2L, el R290 es un A3. O sea, esto tiene sus penalizaciones y hay que tener en cuenta algunos de los detalles. Bien, siendo este el nivel de inflamabilidad, ¿quién puede instalar las bombas de calor de R290? Bueno, realmente las bombas de calor de R290 las puede instalar cualquiera que tenga el carnet RITE, cualquiera que tenga el carnet de instalador frigorífico, siempre y cuando estos equipos sean compactos, o sea, herméticos. O sea, si no hay que hacer manipulación de gas, cualquiera que tenga el carnet RITE puede instalar estos equipos, siempre y cuando
estén instalados en una zona no habitable, o sea, no puede haber instalación de gas R290 en una zona habitable. Entonces, estando en una zona no habitable y siendo del tipo A, es decir, teniendo un intercambio al agua. O sea, tiene que tener como fluido de intercambio agua. Entonces, cualquier aparato monobloc podría ser instalado por cualquiera que tenga el carnet RITE. Bien, bueno, por si no lo conocéis alguno, aquí hay dos tecnologías, monobloc y bibloc. Las monobloc son las que tienen el condensador integrado dentro de lo que es el equipo, ya lo explicará Joseba más adelante, y las bibloc son aquellas que tienen el condensador lo que es dentro de la vivienda. Aquí si no podemos tener carga de gas en la vivienda, bueno, hay unos límites, pero con 1 kilo de gas no entramos de los límites, no podríamos poner el sistema bibloc dentro de la vivienda, o sea, habría que hacer forzosamente monobloc. Y da la casualidad que el monobloc puede ser instalada por cualquiera que tenga el carnet RITE. Hay algunas cositas que hay que respetar en cuestión de distancias, de enchufes, de registros de alcantarillas, de cosas de estas. Incluso si lo ponemos en una azotea o balcón, pues habría que hacer una ventilación en la parte inferior. Sabéis que el propano pesa más que el aire, entonces, por lo tanto, se puede tender a acumularse en la parte inferior. Bueno, deciros que lleva, como repito, 1 kilo, 1,2. O sea, no estamos hablando tampoco de que sean grandes volúmenes de propano, ni es tan peligroso como se puede presumir, porque al final cualquier bombona entra bastante más propano que lo que entra en una máquina de aerotermia. Pero bueno, la normativa es la normativa y obviamente la hay que cumplir y respetar y asegurarnos de que realmente luego no ocurra ningún incidente. Bien, cara a la instalación está claro que puede ser cualquiera que tenga el RITE o tenga el nivel 1 de frigorista, pero cara al mantenimiento tiene que ser empresas frigoristas del nivel 2 y además el titular de la instalación, el usuario, debería de tener un mantenimiento contratado para hacer las operaciones oportunas de mantenimiento por algún técnico frigorista. Bien, bueno, al final es, como decía, una tecnología segura, monobloc, en la que, bueno, prima lo que es un intercambiador. Y bueno, yo en este punto paso la palabra a Joseba, que os explicará un poquito mejor las características particulares del producto. Pues sin más, Joseba. Hola, buenos días. Muchas gracias, Koldo. Bueno, yo voy a pasar a enseñaros un poco lo que son las características de la bomba de calor Dual Clima HT. Como se estaba indicando, Koldo, esta es una tecnología segura al ser un sistema monobloc. Lo que ocurre en estas máquinas es que el intercambio entre calor y frío, entre el gas y el agua, se da en la máquina exterior. No tenemos por qué, el instalador no tiene por qué manipular el circuito de gases e introducir el circuito de gases en la vivienda, porque lo que es el intercambio se produce en el aparato exterior. Es un equipo totalmente hermético que elimina cualquier riesgo de fuga. Al interior de la vivienda simplemente se envía lo que es una ida y un retorno hidráulicos y, como ha explicado Koldo, en este tipo de calderas monobloc, cualquier profesional con carnet RITE podría instalarlo. No se necesita ningún carnet especial. Simplemente estamos limitados a lo que es un sistema hidráulico en la distancia entre el aparato interior y el aparato exterior. En cuanto a la seguridad también, como ha dicho Koldo, el propano o el R290 es un gas inflamable. Para ello, Domusa propone un sistema de seguridad que se instala en lo que es en la ida hidráulica, en la ida que va al aparato interior, y su función es, si hay cualquier fuga de gases, pasaría del circuito de gases al circuito hidráulico y podría entrar R290 o gas propano en la vivienda. Para ello instalamos en la ida lo que llamamos el desgasificador, que si hubiera cualquier fuga, lo que tendríamos es este desgasificador haría que el gas se eliminara antes de entrar al interior de la vivienda.
un elemento importante. También en cuanto a la seguridad, indicaros que, bueno, hemos dicho que el gas es inflamable, el cuadro eléctrico está herméticamente aislado para mayor seguridad, para evitar cualquier chispa, cualquier posible chispa que tuviéramos, pudiera producir pues, bueno, cualquier explosión. Como os indico, y luego mi compañero Joseba Echeverría os enseñará in situ lo que es en la máquina, cómo es el cuadro eléctrico. Indicaros que el cuadro eléctrico que veis ahí está sellado herméticamente. Disponemos de una gama de 4 potencias. Tendríamos la Dual Clima HT 6 kilovatios, 9 kilovatios, 12 kilovatios y 16 kilovatios. Aquí tenéis en la imagen un poco el diseño. Y las características técnicas serían las siguientes. Voy a nombrar las más importantes. Sería el SCOP, que bueno, Coldo ha explicado un poco lo que es el COP. El SCOP a 7 grados exterior, 35 grados de impulsión en una zona climática cálida, podría llegar a ser pues, 5,96 en la 6, 6,34 en la 9 HT, 6,4 en la 12 HT y 6,3 en la 16 HT. Bueno, esto ya os he explicado un poco lo de las eficiencias. Coldo, en función de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión tenemos mayor o menor eficiencia. Aquí, si os fijáis, en la Dual Clima 6 HT, el consumo nominal de calefacción sería 1,33 kilovatios y podríamos obtener 6,4 kilovatios. Esto, como ha indicado Coldo antes, sería 7 grados exterior, 35 en impulsión. Si modificamos tanto la temperatura exterior como la temperatura de impulsión, pues estos coeficientes se modifican. Otro dato importante es lo que ha dicho mi compañero Coldo, es que la cantidad de refrigerante es menor que en otras máquinas. En las 6 kilovatios tendríamos 1 kilogramo y en la 16 tendríamos 1,45. Otra cosa importante es la presión acústica. Tendremos 42 decibelios en la 6 kilovatios, 47 en la 9, 44 en la 12 y 48 en la 16. Y uno de los datos más importantes, como ha indicado Coldo, es que la temperatura máxima de ida, la temperatura máxima de impulsión puede ser 75 grados. Esto es, como hemos visto antes, por la temperatura máxima crítica de los gases, nos permite alcanzar estos 75 grados en la impulsión, que veremos un poco luego qué beneficios nos reporta. Bien, hemos visto el SCOP. Es simplemente explicar un poco que, bueno, aparece lo que es aquí en el cuadro de arriba, aparece que el COP, que es el rendimiento, digamos, instantáneo, el rendimiento que tenemos en un momento a una impulsión de 35 grados y a una temperatura exterior de 7 grados y trabajando al 100%. Este COP ahora se utiliza lo que es el SCOP, que sería el rendimiento o eficiencia estacional, calculado en 365 días, calculado al año. Y además se puede calcular en 3 zonas climáticas diferentes. El COP es una foto en un punto dado y el SCOP es transcurridos los 365 días, porque no es lo mismo trabajar en un punto que trabajar a diferentes temperaturas exteriores, a diferentes potencias de modulación. Lo que es este COP o esta eficiencia va variando. Y el SCOP, aquí veis, en una zona climática cálida, impulsando a 35 grados, pues bueno, sería de 5,96 en lo que es en la 6 y en 6,3 en lo que es la 16. Y podéis ver también en lo mismo en una zona climática cálida, pero ya si impulsamos a lo que es 55 grados, lo que nos hace es la eficiencia nos baja, como es lógico, como hemos explicado antes. Iríamos desde 4,42 perdón, hasta 4,47 en lo que es las 16 kilovatios. Bueno, es un poco para calcular las eficiencias durante todo el año. Bueno, en función del
del coeficiente SCOP que tengamos, bueno, la máquina lleva una calificación energética. Nosotros hemos visto que llegamos incluso a un SCOP de 6,4, hace que bueno, que esta aerotermia, esta Dual Clima HT, tenga la más alta calificación energética, sería A++, A++. Bueno, y un poco los beneficios de la Dual Clima HT. Hemos dicho que son máquinas que tienen mucha eficiencia en un SCOP muy alto y nos puede permitir hasta ahorrar el 70% de la factura. Esto ponemos hasta, pero bueno, esto depende del precio de los combustibles y depende del tipo de instalación que tenga cada persona, cada instalación. Otro dato importante es que podemos impulsar hasta 75 grados y eso nos permite cambiar una caldera tradicional, digamos, bien sea gas, bien sea gasóleo, etc., por una máquina de aerotermia, que sería por este Dual Clima HT. Y todo ello sin cambiar radiadores porque la máquina puede impulsar a alta temperatura. También otro dato importante que es que tienen unas emisiones muy bajas debido al PCA muy bajo, bajo contaminante de lo que es el gas R290. Fácil y seguro, como hemos explicado, la máquina es monobloc, no tenemos que manipular gases, tiene lo que es una instalación y un mantenimiento muy sencillo. Y una de las características importantes también es que al trabajar a 75 grados de impulsión, al contrario que otras máquinas que pueden impulsar a 60 grados, podemos conseguir acumular agua caliente sanitaria a 70 grados sin tener una energía de apoyo. Esto lo que nos facilitará es disminuir, ya que puedo acumular a 70 grados, puedo disminuir la capacidad de acumulación y puedo disminuir el espacio que ocupa dicho acumulador. Sin más, yo paso la palabra a mi compañero Esteban, que bueno, os va a explicar un poco y os va a indicar un poco las ventajas en cuanto a la instalación. Gracias por todo. Bueno, gracias, Joseba. Ahora os voy a compartir. Bien, pues ahora vamos a hablar un poco de las soluciones a las instalaciones que os vais a poder encontrar pues, en la calle. Generalmente os vais a encontrar con una instalación como clásica, diremos, un poco diremos antigua también, que sería una instalación con una caldera en general sobredimensionada que va a aportar calor a una instalación de radiadores y agua caliente sanitaria de forma instantánea. Bien, lo primero que queremos mencionar es que este tipo de instalación, que en general no tiene depósito de inercia, pues habría que cambiarlo. Ya lo primero sería tener suficiente volumen de agua en esa instalación. Y normalmente lo que vamos a recomendar siempre es poner un depósito de inercia y para cada modelo recomendamos un volumen mínimo. Normalmente solemos también decir unos 10 litros, 10 litros por cada kilovatio de potencia y pues me vais a decir, ¿por qué, por ejemplo, aquí una 6HT solo 35? Bien, es porque esa bomba de calor también modula en potencia, con lo cual es un volumen mínimo. Pero si podéis poner un poco más, dependiendo también de la instalación, será igual hasta mejor para el funcionamiento de la instalación en general. Ahora lo que vamos a ver es qué opciones tenemos cuando tenemos una instalación como esta. Bien. En Domusa tenemos varios módulos que pueden funcionar con la bomba de calor y la idea es, si mantenemos la caldera vamos a tener ciertas opciones y si no la mantenemos, otras. Vamos a empezar manteniendo la caldera. Por ejemplo, esto es un esquema de instalación que podríais hacer con uno de los productos que tenemos en Domusa, que es el Fusion Combi. Nos va a permitir conectar a ese depósito de inercia la caldera y la bomba de calor y seguir, por ejemplo, haciendo, en este caso, agua caliente sanitaria de forma instantánea. La idea es, con este elemento, hacer funcionar la bomba de calor cuando
pues las temperaturas exteriores lo permiten, cuando la potencia requerida no es mayor, y en los momentos de demanda punta, por ejemplo, en invierno, pues, no sé, ojalá no volviera, pero podría llegar una Filomena 2 y ahí tener esa caldera para apoyar la bomba de calor a la hora de, pues eso, en una temperatura exterior muy fría, cuando no se pueden recuperar calorías en ese aire tan frío, pues necesitaríamos un apoyo, por ejemplo, de la caldera, y este Fusion Combi lo permite, ¿vale? En función de temperaturas de retorno en la parte de retorno de la Dual Clima. Si durante un tiempo demasiado grande no vuelve un retorno suficientemente grande, se pondría en marcha para aumentar la temperatura de retorno y darle así un apoyo, lo que es un apoyo a la bomba de calor. Bueno, voy a hablar también ahora un poco de lo que es la bomba de calor. Vamos a tener que trabajar, como he dicho, con un depósito de inercia, y eso es debido también a que separamos la parte del primario y del secundario, ¿vale? Va a permitir una estratificación al nivel de lo que es la temperatura del agua, y, como digo, las bombas van a poder funcionar de manera separada, ¿vale? Se crea aquí un punto neutro y cada bomba va a poder funcionar de mejor manera, es una manera más eficiente para la instalación. También quiero decir, cuando hablamos de volumen de instalación, podemos también hablar de los diámetros de tubería. Es importante trabajar con diámetros de tubería grandes debido al caudal que necesita la bomba de calor. Trabajamos con incrementos de temperatura muy bajos, que son del orden de 5 o 7 grados, y la idea es que hay que mover pues, mucha agua para trabajar así, no como en instalaciones tradicionales. Por eso habrá que instalar unos tubos de mayor diámetro en general que en las instalaciones tradicionales. Bien, aquí simplemente os presentamos las posibilidades con el Fusion Combi. Uno que tiene un volumen de 50, que sería mural, pues como un estilo de caldera, y otro que ya sería pues, para el suelo, con un volumen de primario un poco más alto. Y aquí pues tenéis las dimensiones, pero todo eso lo podéis encontrar en nuestro catálogo o en nuestra web. Y ahora vamos a la parte que igual os interesa un poco más. ¿Qué pasa si no mantenemos la caldera? Bueno, lo primero es que igual hasta ahora, con las bombas de calor, pues teníais miedo. Instalar una bomba de calor para una instalación así, era necesario poner una resistencia siempre en general para poder llegar a esa temperatura. No sé, o sea, unos radiadores de hierro fundido era imposible trabajar, bueno, es posible trabajar pues, a una temperatura de impulsión de, por ejemplo, de 50 grados, pero claro, eso es cuando no hace demasiado frío y la casa no necesita tanta energía. Bien, ahora con este producto pues no necesitáis tener tanto miedo, ya que podéis impulsar a más alta temperatura, pero lo que hay que hacer también es hablar, vamos a decir, con el usuario y enseñarle a usarlo de manera correcta. La idea es mantener la bomba de calor, diremos, siempre funcionando a una temperatura, por ejemplo, de impulsión más baja, eso cuando todavía no es invierno puro, para ya de por sí mantener un cierto calor en la vivienda. La bomba de calor se pondrá en marcha cuando no estemos a temperatura, o sea, con lo cual todo se controla de forma electrónica, y eso va a permitir, cuando ya llegue cada vez más frío, mantener esa energía en la casa. Es más fácil que de golpe, es como si fuera a encender nuestra caldera, porque nos puede dar 20 kilovatios de golpe, la bomba de calor, dependiendo de la temperatura exterior, no podría, con lo cual es siempre mantener ese funcionamiento y mantener ese calor en la vivienda. Ahora, como os mencionaba, si suponemos que en nuestra instalación ya no ponemos caldera, uno de los productos, por ejemplo, que proponemos es este Fusion Trio, que permite almacenar agua caliente sanitaria y tener un depósito de inercia. Podríamos conectar nuestra bomba de calor a este módulo y poder dar pues eso, calor en nuestra instalación. Como he dicho, cuando no es todavía invierno, pues igual radiadores a 50 grados, 60 grados, y igual cuando ya llega más frío, poder empezar a impulsar a más alta temperatura. Como hemos mencionado también, cuanto más temperatura baja hay en el exterior, la bomba de calor no puede dar tanta potencia, con lo cual habrá que dimensionarla bien en función de las necesidades de la vivienda. Y ya por último, pues simplemente quería recordar
que en lo que es el ACS, la temperatura de la bomba, ya que puede impulsar a más alta temperatura, vamos a poder almacenar más agua, bueno, agua a más temperatura, con lo cual más agua en lo que es pues el agua caliente sanitaria, por ejemplo, a 40 grados en equivalente, sería mayor, ¿vale? Y para el tema de prevención de Legionela, aunque en viviendas normalmente unifamiliares no es necesario, también es un plus. Bien, aquí veis pues eso, las diferentes posibilidades que tenéis con el Fusion Trio, que sería un volumen de ACS que siempre es el mismo, de 200 litros, y un volumen de primario, ahí dependiendo, por ejemplo, de la potencia de la bomba, os recomendaríamos pues eso, el de 50 o el de 80 litros. Tenéis aquí también las dimensiones. También, como podéis ver en esta imagen, tenemos aquí una superficie de intercambio para el ACS muy grande. Eso es debido a que es muy fácil. La aerotermia, como hemos dicho, trabaja con incrementos de temperatura bajos, y esa superficie, que tiene que ser muy grande, sirve para intercambiar esa energía al agua. Cuando vais a encontraros con una instalación que tiene, por ejemplo, un interacumulador que funcionaba para alta temperatura, digamos, de caldera, tendréis normalmente que cambiarlo, ya que esta superficie pues sería mucho menor. En general se trabajaba con menos de 1 metro cuadrado de intercambio. En este caso, trabajamos con un mínimo casi de 2 metros cuadrados. Podéis entender que el intercambio no es el mismo. Y ya, por último, que es casi como igual lo que vais a necesitar cada vez más, sería este módulo, que es el Easy Connect. Este módulo que se conecta a la bomba de calor por cable, Modbus, va a permitir un control de la instalación mayor todavía. Se va a poder conectar sondas, pues eso, por ejemplo, en el depósito de inercia, en el exterior, una sonda de humedad. Por ejemplo, cuando queréis trabajar con suelo refrescante, pues puede ser peligroso sin sonda de humedad, y eso permitiría trabajar con estos elementos. También es, bueno, en inglés Smart Grid Ready, que sería SG Ready, como dirían por aquí. La idea es que va a trabajar con las compañías eléctricas, hay como una comunicación, y en los momentos de demanda, donde hay menor demanda, las compañías eléctricas van a poder comunicar a la bomba para que se ponga en marcha y pues eso, almacenar al final agua caliente. Es más o menos una batería térmica lo que vamos a usar, iremos con ese elemento, y esta parte va a ser la misma, diremos, que con la entrada del sensor fotovoltaico. Ahora os voy a enseñar el esquema que tenemos aquí. Pues con una instalación de paneles fotovoltaicos, en el momento en que hay excedente, igual que con la compañía eléctrica, va a haber un parámetro que se va a poner, pues eso es un 0,1, un on-off, y conectando un contador energético en la entrada, o sea, antes del Easy Connect, y conectándolo vía Modbus a nuestro elemento, la bomba de calor conocerá el excedente producido por los paneles fotovoltaicos, y mediante unos parámetros vamos a poder elegir cuándo se va a poner en marcha la bomba y a qué temperatura vamos a poder hacer trabajar la bomba para que caliente todavía más el agua caliente sanitaria o el agua del depósito de inercia. También, como ponía justo antes en la tabla, vamos a poder trabajar en cascada, ¿vale? En calor y frío con este módulo de Easy Connect, ¿vale? La idea es que las conexiones que se hacen aquí, perdón, las conexiones que se hacen ahí permiten esa cascada de calor y frío. Ya por último, simplemente queríamos, pues eso, enseñaros de manera global la gama que tenemos aquí en Domusa. No hemos hablado del Fusion HT, que sería solo un elemento de agua caliente sanitaria, que recomendaríamos con un depósito de inercia, pero eso, si por ejemplo la instalación ya lo tiene, pues podéis usar solo un Fusion HT. Lo que hemos mencionado antes, el HT Trio y el Combi. Y luego los depósitos de inercia que tenemos, que sea, por ejemplo, un tank in tank como el Duo o el BTT. Ya para terminar, lo que tenemos son los depósitos de agua caliente sanitaria, que tenemos con un intercambiador simple,
con una alta superficie de intercambio, como podéis ver, y ya si queréis conectarlo, por ejemplo, a otro elemento, como por ejemplo una caldera, también sería posible con el DS, que tiene un doble serpentín, para la bomba de calor y, por ejemplo, para una caldera en la parte superior. Bien, y con eso ya voy a dar la palabra a Joseba Echeverría, mi compañero, que os va a hablar de la bomba de calor in situ. Gracias. Buenos días a todos de nuevo. Bueno, como veis, aquí tenemos la bomba de calor, que le he quitado la tapa de arriba y la tapa frontal para enseñaros un poquito más en profundidad los componentes, ¿vale? Empezamos con el ventilador, ¿vale? Toda la gama Dual Clima HT tiene un ventilador, salvo la de 16, que lleva 2, ¿vale? Tenemos por aquí el evaporador o la batería, ¿vale? Pasamos al compresor, totalmente aislado también. El intercambiador de gas-agua, en este caso. Y si venís un poco por aquí, podéis ver un vaso de expansión de 2 litros y el aislamiento acústico para, pues bueno, reducir en la medida de lo posible la sonoridad del compresor, ¿vale? Luego tenemos estas 2 cajas, que en esta primera, bueno, unas cajas totalmente aisladas para separarlas de lo que es el circuito de gas. Esta es la caja donde va el control de la bomba de calor, donde se conectaría pues, la toma de corriente, termostatos, válvulas de 3 vías, etc. Y aquí, en esta de arriba, tenemos el módulo IPM, que es el que hace funcionar el compresor, ¿vale? Quiero también enseñaros este aparatito, que es el desgasificador, ¿vale? El que va en la salida o en la ida de la bomba de calor. Esto no va así, ¿vale? Esto va de fábrica, todo aislado, a salvo de las inclemencias del tiempo, ¿vale? Y esto es básicamente la bomba de calor. Pasamos a esta unidad, este módulo hidráulico, que es el Fusion Trio HT, ¿vale? Como veis, totalmente equipado hidráulicamente, sería un acumulador de 200 litros encima de un depósito de energía de 80. Toda la hidráulica ya hecha, válvulas de 3 vías, vasos de expansión, tanto de ACS como de calefacción, y también aislados con sus coquillas, ¿vale? Aquí se harían las conexiones eléctricas, ¿vale? Y por último, aquí se instalaría la pantalla que vamos a ver a continuación, qué opciones nos da. Aparte, también tenemos el Fusion Combi, aquí mismo, que nos ha explicado ya nuestro compañero Esteban, que es el módulo de hibridación, y también tenemos el Easy Connect, ¿vale? Que, como ya hemos visto, nos facilita poder hacer todas las conexiones directamente aquí. Y solamente con la necesidad de conectar el Easy Connect, el módulo, mediante 2 cables a la bomba de calor. Para acabar, os he dicho, bueno, como veis, todas estas unidades ya disponen de un agujero específico para la pantalla, ¿vale? Un soporte para la pantalla. Una pantalla a color, ¿vale? ¿Qué opciones nos da? Tenemos la opción de un programador semanal, ¿vale? De lunes a domingo. Tenemos la opción de seleccionar el idioma, gráficos de consumo de energía diaria, energía mensual y energía anual. Parámetros para el usuario, temperatura de agua caliente, frío, ACS. ¿Qué más tenemos? Los parámetros del sistema, que son no para el usuario, en este caso, solamente para el servicio técnico, ¿vale? Un esquema de funcionamiento con todos los datos en tiempo real de la bomba de calor. Y para acabar, el modo de funcionamiento. Si yo, por ejemplo,
enciendo o activo el modo de ACS, de agua caliente, me aparecería aquí la temperatura real de ACS con la posibilidad de yo manualmente poder seleccionar, poder modificar la temperatura de consigna del agua caliente. Aparte podemos ver en la pantalla la temperatura exterior que viene leída por una sonda en la bomba de calor y hora y fecha. Y con el botón de apagado, pues la apagaríamos. Y esto es todo lo que os quería explicar. Ahora pasará Koldo a hablar, creo. Así que muchas gracias. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido sobre cómo funciona la máquina Dual Clima HC. Y bueno, y en el camino la gente ha ido preguntando en los chats, hemos ido intentando responder y tal, pero bueno, he visto que ha habido bastantes preguntas relacionadas también un poco con la potencia de la máquina, a ver, dimensionamiento, tal. Bueno, como os he dicho antes, bueno, nosotros podemos echaros una mano perfectamente sin ningún tipo de problema, simplemente solicitándolo por correo electrónico de la web, tal, podemos ayudaros a dimensionar el tema, pero bueno, algún consejo un poco al hilo de lo que ha comentado Esteban. Las máquinas obviamente tienen unos límites de potencia. Nosotros cuando estamos hablando de máquinas de baja temperatura, normalmente con instalaciones de baja temperatura, pues los vatios metros cuadrados que tenemos que aplicar son bastante menos, porque claro, normalmente son instalaciones mucho más eficientes, igual dependiendo de la zona climática, pero es suficiente igual incluso con 50-60 vatios metro cuadrado. Cuando estemos hablando de una instalación de radiadores antigua, el dimensionamiento igual tiene que ser con arreglo a 100 vatios metro cuadrado. Depende un poco de los elementos de la vivienda y la zona climática en la que estemos. Claro, siendo así, y teniendo unos límites de 16 kilovatios, casi podemos decir que a partir de 150 metros cuadrados de vivienda, pues tendremos complicaciones para trabajar con una sola máquina. ¿Vale? Se pueden poner dos, se pueden poner como han comentado por aquí, se puede poner una cascada para calefacción prácticamente ilimitada, pero claro, depende de la contratación de potencia que tenga la vivienda, del dimensionamiento de cables que tenga la vivienda y todo esto pues limita un poco bueno, todas las posibilidades que tenemos. Y bueno, os hemos hablado de un sistema combi que en sí está pensado para combinar con calderas, pero alguna vez, y sobre todo en viviendas muy grandes, será interesante, seguro, combinar una máquina de aerotermia, ya puede ser de 16 kilovatios, ya puede ser de 12, la que sea, con la caldera existente. O sea, lo digo esto precisamente porque alguno puede pensar, hombre, si tengo una máquina de aerotermia de alta temperatura, ¿para qué voy a mantener la caldera? Pues bueno, pues hay algún caso en los que esto puede ser interesante. Bueno, lo digo porque parece que ha sido una de las cuestiones un poco que han estado en el tintero, ¿no? Bueno, no obstante, no sé si, John, tenemos alguna cosita más por ahí. Si alguno quiere intervenir, también, pues bueno, pues este es el momento. Sí. ¿Tienes algo, John? Pues podríais levantar la mano, ahí por ahí una manita, y podríais, si queréis, entrar ya con voz, ¿no? Pero bueno, no sé, otro de los aspectos yo, mientras os animáis, bueno, ya parece que se anima alguno, a ver si os dan paso, porque que tengo un pequeño problema, yo no tengo audio, o sea, no oigo la pregunta. A ver si lo resolvemos. Ahora me pongo ya la atención al cliente. A ver, repite por favor, que es que no he oído la pregunta. Todavía no. Ya. No sé. Aquí hay algo que no. ¿En los chats hay algo, John? Ponte el micro. Pon el micro, a ver.
Koldo, Sí. hay una pregunta que nos dicen, ¿qué diferencia hay entre Fusion HT y Fusion Trio? Sí, bueno, la Fusion HT, voy a quitarme esto porque la Fusion HT es una unidad interior que no lleva depósito de inercia. O sea, lleva solo lo que es el acumulador de agua caliente sanitaria, que puede ser hasta 300 litros, más un colector en el que se puede incorporar lo que es una resistencia eléctrica de apoyo y, bueno, y algún elemento más de funcionamiento. Y la Fusion Trio es esto mismo, pero añadiéndole un depósito de inercia, ¿no? Hay que tener una cosa clara, que antes creo que no sé si lo hemos comentado. Con el Fusion Trio hace falta poner una bomba de instalación. O sea, el Fusion Trio tiene un depósito de inercia integrado, pero no lleva bomba de instalación. O sea, las instalaciones podría llevar 1, 2, 3 zonas, las que sean, pues habrá que poner las bombas o las válvulas correspondientes. La diferencia básicamente está en que una lleva depósito de inercia y la otra no. ¿Bien? Ahí tienes algo más. Gente que está levantando la mano, no sé si me También puedes... preguntan si los Fusion se pueden utilizar con otros modelos de otras marcas, digamos. No, no. Hay cosas parecidas que son los BT Trios y tal, pero los Fusion como tal no, porque los Fusion llevan integrado todo lo que es un control eléctrico pensado para conectarse con la Dual Clima. En cambio, tenemos prácticamente lo mismo, lo que es el cuerpo del Fusion Trio es el BT Trio, eso sí, no lleva válvula de 3 vías, ni lleva bombas, ni lleva ningún elemento de funcionamiento, pero con eso se podría conectar con cualquier máquina. Pero los Fusion Trio no. Además, los Fusion Trio van a tener una evolución, porque los Fusion Trio que tenemos hoy se interconectan, como has explicado, Joseba Echeverría, con la unidad exterior, con una serie de cables que, bueno, que hacen que sea más o menos complicada la instalación. Pues la Fusion Trio se le va a integrar lo que hemos estado explicando, el Easy Connect, y esto va a hacer que se conecte con 2 cables vía bus y entonces todavía será más específico para lo que es la Dual Clima. También tenemos otra pregunta, Koldo, ¿Mm? que nos preguntan a ver si el Easy Connect da los datos de consumos. Pero bueno, yo creo que esto lo da el display que tenemos Sí, en la propia máquina. sí, todas las máquinas Dual Clima ya dan los datos de consumo. O sea, es un tema que es exigido para las subvenciones, el tema de monitorización de la energía consumida y la energía generada. Y entonces ya cualquier Dual Clima, incluso sin Easy Connect, ya nos está dando este dato. También hace mención a los diámetros de tubo. Sí, importante. Que se ha dicho que los diámetros de tubo deben ser mayores. A ver cómo... Sí, pues ese es un tema muy importante, porque aquí hay que dimensionar la instalación con arreglo lo ideal a un incremento de temperatura de 5 grados. 5 grados de ¿El temperatura hacen que gasificador los viene de cables se serie ya multipliquen, en la o sea, máquina? mucho más importantes. Por lo tanto, los diámetros, pues para haceros una idea, hombre, todo esto depende de la longitud, de los codos, de todo esto y tal, pero para haceros una idea, una 16 fácilmente necesitaríamos un tubo de diámetro 40 multicapa, o sea, entonces, pues bueno, pues de cualquier manera sigo repitiendo lo mismo, o sea, si cualquier duda que tengáis de dimensionamiento, incluso de diámetros de tuberías, podemos echar una mano. Pero sí, tened en cuenta que los diámetros van a ser mucho más importantes. No sé si trabajamos con cobre, bueno, depende de la longitud, pero fácilmente vamos a tener que trabajar con diámetros de 28 para una máquina de 16 kilovatios. Si estamos trabajando con una de 6 kilovatios, pues tranquilamente con un tubo de 22 de cobre seguramente vamos lo suficiente. Pero un poco en esa línea. Una última pregunta, Koldo. ¿El Easy Connect se conecta a través de vía Wi-Fi o No. ¿Cómo se conecta? No, el Easy Connect se conecta con la máquina vía bus, los cables. Hoy no tiene posibilidad de conectividad. Es una evolución que va a tener, que yo espero que a lo largo del año que viene ya la podamos presentar. Y entonces la idea es que sea conectable vía internet, vía nube, y podamos cambiar todos los parámetros de funcionamiento que gestione el Easy Connect. A ver, la última pregunta, a ver si puede ser la última pregunta. ¿Dónde pueden solicitar
las subvenciones? Bueno, las subvenciones hay que solicitarlas en cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene establecido sus páginas web para facilitar un poco todas las solicitudes de cada uno, o sea, en cada comunidad autónoma. Lo que, es un pequeño mundo y es difícil generalizar porque en cada comunidad autónoma están aplicando el Real Decreto un poco a su manera, voy a decir, ¿no? Y algunos piden unas cosas, otros piden otras. Cuando en el Real Decreto está bastante claro lo que hay que presentar, pero bueno, es bastante difícil generalizar, pero en cada comunidad autónoma es donde hay que pedirlo. Me estaban diciendo que había alguna mano levantada, pero no sé muy bien cómo tengo que contestar. A ver, ¿me escucháis a Vale, mí o no? bueno, parece ser que ya ¿Me oyes? podemos dar voz. Bueno, muy buenas. ¿Me Pero oís? traedme algo para que escuche. Aquí por detrás tengo gente que me está echando la mano, ¿eh? Pero vamos, a ver si conseguimos resolverlo. Para el segundo episodio de esta temporada seguramente esto ya lo habremos resuelto, ¿eh? Pero bueno, me voy a poner de modo. Buenos días, Koldo. ¿Me oyes? Atención al cliente. Hola, ¿me No sé oyes, quién Koldo? quería hablar. Soy Alberto Vascuas. ¿Me oyes? Hola. No estoy escuchando apenas, ¿eh? Hola, ¿me oyes? Buenos días. Algo no va bien. Espera, perdona que algo no va bien. Espera un segundo, ¿eh? Que no se oye. A ver. ¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Me oyes? Ahora, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? No, se va. El audio de esto no va muy bien. Online. A ver, sí. A ver. Hola. Hola. Me engañen. Es que no va bien, ¿eh? Y si abro aquí el altavoz. A ver, sí. Nada. Alberto. Ahí es Alberto el que está hablando. Alberto. No sé, este es un problema. A ver, vamos a ver si conseguimos entre tanto cacharro escuchar. A ver, ¿sí? Hola. No sé, no sé si están hablando, yo no escucho nada. No. Hay alguno que se ha aburrido porque desde luego esto no lo tenemos bien preparado, obviamente. Sí, pero bueno, hay 4 participantes que han levantado la mano. Y yo no escucho a nadie. Hola. Sí. Soy Javier Entero de Francar SL. Sí, hola, buenas. ¿Me escuchas perfectamente? Ahora sí. Bien, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Las conexiones de las máquinas para los controles son todas por cable o hay posibilidad de ser inalámbrico? No, son por cable. Son por cable, de momento son por cable. El Easy Connect hoy tiene posibilidad de conectar 2 termostatos de ambiente, creo que por lo que me estás preguntando, pero son por cable. Podrían ser vía radio, pero bueno, serían termostatos de ambiente más o menos comerciales, ¿vale? No son específicos para ello. Vale. ¿No está previsto que en un futuro haya conexiones inalámbricas? Sí, tenemos previsto todo un proyecto de conectividad asociado al Easy Connect, que a lo largo del año que viene seguramente podamos presentaros, y ahí sí que a través de dispositivos móviles se podrá luego gestionar distintas zonas y que sea vía nube, no incluso no ni vía wifi. O sea, vía wifi tendrá que estar conectado al Easy Connect, pero luego la conexión la hará con la nube y luego dispositivos móviles se podrán conectar con la nube para poder acceder. Es un proyecto que tenemos entre manos, ¿eh? Pero de momento es así, Fran. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, venga, perdona por no haber sido más Nada, efectivo. no te preocupes. Vale. Bien, ¿hay alguno más por ahí? Sí, también. Hola, ¿me oyes? Sí, perfecto. Sí, buenos días. Soy Koldo Ross. Quería saber, el desgasificador que hemos hablado, si viene de serie con todas las máquinas, y luego también quería saber si sería obligatorio, sobre todo en instalaciones viejas, colocar un separador de lodos a la entrada de la máquina.
El desgasificador no va de serie, es opcional. ¿Vale? Nosotros recomendamos ponerlo por el hecho de que, bueno, ahí todavía no está claro, no hay una obligación normativa para ello, ni creo que la haya en un futuro, porque es bastante improbable que haya una comunicación entre gas y agua y provoque algún problema de fuga de gases, ¿no? O sea, es bastante improbable, es un tema bastante difícil que ocurra, ¿no? Y nosotros hemos decidido ponerlo como tal. Porque luego Con lo de Telfocar, ¿qué ha pasado? espera, Los papeles han aparecido. Sí, no, yo se los he no mandado. sé si me estoy liando un poco, pero creo que, Koldo, lo de la pregunta que me has hecho, el tema de lo que es el purgador, el separador de lodos, esto es un tema siempre importante cuando tenemos una instalación antigua. Siempre importante porque normalmente en la instalación suele haber, por efecto del funcionamiento, suele haber mucha suciedad. El que esta suciedad llegue al intercambiador es letal. Porque claro, si no tenemos circulación a través del intercambiador, primero perdemos intercambio para calefacción, pero para refrigeración incluso se podría llegar a congelar. Y eso es una rotura del intercambiador. Por lo tanto, en instalaciones antiguas es más que recomendable, aunque no es obligatorio, más que recomendable poner un filtro de lodos, ¿no? Y bueno, me parece que, Koldo, yo creo que estas son las preguntas que me has hecho, pero había alguna más. Sí, ya está, ya. Gracias. Vale. Bueno, buenos días. Buenos días. Soy Carlos desde Ávila. Oye, una pregunta. ¿Distancia máxima entre máquina exterior y máquina interior? Y en caso de nevadas, ¿una altura mínima a la máquina exterior para proteger los equipos? Bueno, en caso de longitudes, no hay límite de longitudes. Aquí lo que estamos hablando es de una instalación con agua. Lo que hay que tener en cuenta siempre son los diámetros, como hemos comentado antes, y obviamente si tenemos mucha distancia, los aislamientos de ese tubo, porque claro, cuanto más distancia tenga, más pérdidas energéticas tiene. Entonces pero por límites no existen. O sea, hay que dimensionar correctamente. Y por otro lado, pues bueno, pues en cuanto a la acumulación de nieve, hombre, supongo que me estás hablando de una zona climática bastante exigente. Y hay que prever, efectivamente, que tenga una altura determinada para que el condensador no se nos tape, no se nos tape el evaporador, perdón, no se nos tape para calefacción y evaporador, siempre me confundo, no se nos tape con la nieve y pierda su eficiencia. O sea, si no pasa aire a través del evaporador, lógicamente no funciona. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, sí. Un detalle importante que no habíamos avisado. Gracias, Carlos. ¿Vale? Alberto. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, perfecto. Hola, soy Alberto Vascuas. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Qué tal tú? Mira, oye, la pregunta era si tenemos una aerotermia funcionando en baja temperatura y habría la posibilidad de meterle el R290 y hacerla que funcionase en alta temperatura o hay que modificar algo más. No, por desgracia. Hay que modificar muchas cosas. Bueno, primero los compresores son específicos para R290, porque los que sean Twin Rotative son específicos para R290. O sea, trabajan a otras presiones, y luego, además, por lo que hemos comentado de inflamabilidad, todos los componentes que lleva la máquina de R290 están hechos con arreglo a la normativa ATES, o sea, están protegidas de posibles chispazos. Y las de la R32 no. Y eso no se puede. Lo siento, vale, pero... Muy bien, muchas gracias. Sí, Alberto, venga, hasta luego. Me parece que no hay nadie más. Sí. Los tienen que dar Sí, paso. soy yo. Soy otra vez. Otra pregunta. ¿Cómo hace esta máquina los desescarches? ¿Lo hace con resistencia eléctrica? ¿Cómo los hace? Los hace invirtiendo el ciclo de funcionamiento. O sea, si la válvula de 4 vías que lleva dentro del circuito frigorífico invierte y en el momento que tiene que desescarchar, lo que está haciendo es como si fuéramos, para que nos entendamos de una manera más sencilla, es como si hiciera refrigeración. Es decir, coge el calor del interior para poder desescachar el evaporador.
Si tienes un depósito de inercia, cogerá la energía del depósito de inercia. Si en el depósito de inercia pones una resistencia, eso lo hará con la resistencia, pero no es absolutamente necesario que tenga resistencia. Simplemente con el calor de la vivienda, o sea, con el circuito interior, es suficiente para poder refrigerar. Lo único que hace es que invertir el ciclo. Es lo habitual también con el R32 o con el R410A o tal. Bien. Vale, es que casco. De nada. Cuando hay una pregunta que dicen, ¿es aconsejable en instalaciones instalar un depósito de inercias? ¿Y por qué? Bien. A la pregunta que le hacían a John, es recomendable, totalmente recomendable de inercia. Más en una instalación antigua en la que pongamos una máquina de autotermia. Bien. Las pérdidas que carga que puede tener la instalación seguramente las vayamos a desconocer y será muy difícil saberlas. Por lo tanto, los caudales que tiene que mover la bomba son bastante difíciles de calcular. Y si no ponemos depósito de inercia, prácticamente lo que estamos haciendo es someternos a prueba-error. Y eso en estas cosas me parece que no es recomendable. Es decir, podemos comentar directamente la autotermia a la instalación y podemos encontrar que el caudal de circulación no es suficiente. Y entonces tenemos que aplicar como es instalar un depósito de inercia, instalar bombas grandes con los problemas de velocidad y de ruido que pueden entrar en la instalación. Entonces es un conflicto. O sea, mucho más seguro es desde el principio plantearnos un depósito de inercia, que va a hacer que la bomba de calor funcione con los caudales que tiene que funcionar y la instalación funcione con los caudales que tiene que funcionar. O sea, es muchísimo más seguro. Y luego, además, el volumen de agua que necesita la máquina de aerotermia para no estar ciclando continuamente se la va a dar el depósito de inercia. O sea, os hemos hablado a lo largo de la charla, Esteban nos está comentando que necesitamos unos volúmenes mínimos. Es difícil asegurar que una instalación de radiadores, no sé, imaginaos, hay instalaciones de radiadores monotubos, hay de todos los aspectos en la calle. El volumen de agua que puedan tener es muy pequeño. Entonces, esto hará que la máquina, a pesar de que tiene una modulación que va hasta la mitad de la potencia, se pare, porque ya realmente la instalación no esté demandando más, vuelva a arrancar, se vuelva a parar el compresor, vuelva a arrancar y la vida útil del compresor sería pues muy limitada. Por lo tanto, totalmente recomendable el depósito de inercia. Hola. Hola, Francisco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, bueno, el tema del depósito de inercia, aparte, creo que resulta hacer la máquina incluso más bueno, la máquina, la instalación más eficiente, si no me equivoco, ¿no? A mayor cambio. Sí, hombre, obviamente la instalación es más eficiente partiendo de que ya la instalación, o sea, prácticamente haces una separación entre lo que es la instalación y la máquina, o sea, y eso hace que hidráulicamente funcione con las necesidades que tenga. O sea, los radiadores normalmente están diseñados para un incremento de 20 grados, ¿no? Y hablamos de que el generador, en el caso de la aerotermia, está diseñado para trabajar a 5 grados. O sea, ya partiendo de aquí, ya el depósito de inercia te resuelve un problema de eficiencia, pero luego es que además la máquina trabaja como de una manera mucho más continua. O sea, lo que es la bomba de calor, al no depender de la instalación y al trabajar sobre el depósito de inercia, trabaja de una manera mucho más continua y es mucho más normal irnos aprovechando del beneficio que tiene la modulación. O sea, lo ideal sería que la máquina realmente no parara, que estuviera funcionando a unos regímenes bajos de potencia, por lo tanto, a unos COP muy altos para conseguir mejoras. O sea, tienes toda la razón, Francisco. O sea, con un depósito de inercia la eficiencia es mayor, mucho mejor. Sí, es que se me da el caso que tengo muchos clientes, ¿no?, que demandan por facilidad de instalación, bueno, pues aquí pues no hace falta depósito de inercia, con esta aerotermia sí, con esta no, y otros instaladores, y lo que yo recomiendo, de hecho, la tendencia creo que va a ser, o debería poner depósito de inercia cada vez mayores, por esto que estamos comentando. Pero sí, pero hay, bueno, por temas de instalación o estética incluso, pues que buscan no montarlo. Pero bueno, independientemente de eso, mi pregunta era otra, es que he tenido algún corte el control que trae el mando. Sí, el mando que trae la máquina es el que ha indicado el mismo que ha montado en el hueco de
del aparato del dúo. Sí, sí, efectivamente, es el que va en el... Eso, vale. Se coloca ahí si es que vas a poner un Fusion Trio. Si no vas a colocar un Fusion Trio o vas a hacer otro tipo de instalación, se puede colocar en pared. Sí. En pared. Y por lo que decía, Correcto, vale. creo que tienes toda la razón en cuanto al depósito de inercia. O sea, nosotros conocemos la realidad de otros mercados. En Francia, por ejemplo, que es un mercado mucho más maduro con la bomba de calor, sabemos realmente y conocemos los problemas que hubo con las bombas de calor a causa de la costumbre de no montar depósitos de inercia. Pero bueno, tienes toda la razón. Eso yo creo que hacen muy bien en recomendar el depósito de inercia. Vale, muchas gracias, Coldo. A ti, venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? Sí, no sé, yo estoy aquí Sí. esperando. ¿Se queda alguno más? Soy Javier Entero de Francar otra vez. Hola, Fran. Muy bien. A ver, si colocando el depósito de inercia nos permitiría bajar potencia de máquina en algunas circunstancias. Sí, sí. A ver, en el depósito de inercia es al final una acumulación de energía lo que tenéis, ¿no? Entonces, claro, y aquí normalmente ya estaríamos hablando de capacidades un poco importantes, ¿eh? Porque para realmente reducir potencia a la máquina hay que poner una acumulación de energía importante, ¿eh? Hoy se está dando el caso, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas que luego, al final, pues bueno, pues no sabes dónde acumular la energía. Y para estos casos, por ejemplo, el depósito de inercia es un sistema de almacenamiento ideal. Lo que pasa es que ya estamos hablando de otras capacidades, ¿eh? Y luego tendremos que luchar con el problema de espacio y todas estas cosas. Pero claro que si ponemos un depósito de inercia podemos reducir la potencia de la máquina. Y si esto además es de unas dimensiones importantes y está apoyado por fotovoltaicas, pues mucho más. O sea, es un tema bastante interesante. El sistema que ha explicado mi compañero Esteban sobre el Easy Connect y el cómo trabaja con las fotovoltaicas, lo que hacemos primero es priorizar un aumento de temperatura en el depósito de inercia. O sea, intentamos primero acumular energía en el depósito de inercia. Y después, si además que esto se satura, es ya aumentar la temperatura de set de la instalación. Efectivamente es así. O sea, podremos reducir algo la potencia. Muy bien. Gracias. Vale. Bueno, Coldo, vamos a ir terminando con el webinar. Vale. Si a alguno no le hemos contestado en alguna pregunta, nos pueden escribir al info@domusatechnic.com y a través del correo pues iremos respondiendo todas las posibles preguntas que o se os hayan quedado ahí o que no hayamos podido contestar en el momento, ¿eh? Entonces, repito el correo info@domusatechnic.com. Te dejo, Coldo. Bien, bueno, yo nada, agradeceros muchísimo la atención que habéis prestado. Sé que en estas fechas no es fácil dedicarle, aunque sea una hora, a ningún tema que no sea el cliente. Y yo, desde luego, os agradezco muchísimo. Espero que haya sido vuestro interés. No perderemos el contacto, como dice John, pues bueno, pues tenéis la posibilidad de consultarnos cualquier cosa a través de las vías normales. Pero además es que, como os he dicho al principio, esto es una herramienta que vamos a utilizar más veces. Y la siguiente yo espero que sea muy pronto y podamos hablar de cosas un poquito ya más concretas y no tan conceptuales. O sea, ya hablar un poquito más de tipos de conexión, algo un poquito más técnico y algo un poquito más al detalle. Primero tenemos que pasar las Navidades, empezar el año que viene, que por cierto los felicito a todos de paso y lo dejamos ya hasta la próxima. No sé si mis compañeros tienen alguna cosa que decir. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Hasta luego, adiós. Gracias.